Los chicos, lo que vamos a revisar el día de hoy son los totalitarismos. Vamos a hacer un hincapié y una diferencia de lo que van a ser los fascismos italianos y alemanes, y posteriormente vamos a revisar lo que va a ser el estalinismo en la Unión Soviética. Vamos a ver los puntos generales y en unión que van a tener estos sistemas, ya que van a ser una respuesta a la caída de la democracia que se va a vivir después de la crisis del 29, y vamos a ver ciertas características, ¿ok? En esta clase nos vamos a basar mucho en las imágenes, en lo que mostraban estos documentos históricos, para que vean lo imponente que eran este tipo de gobierno y el control que van a tener en diferentes áreas de la sociedad. Como introducción, entonces, tenemos que recordar que después de la Primera Guerra Mundial se produce este desprestigio de la democracia liberal, la que estaba representándose por Estados Unidos, ¿ya? Van a comenzar a surgir estos regímenes totalitarios principalmente en Italia y Alemania y la Unión Soviética. La Unión Soviética en un comienzo, después de la Revolución Rusa. Entonces, tenemos que, también variando entre los historiadores, ya se habla de que van a ser diferentes los fenómenos que van a profundizar este tema. Lo que va a generar esto va a ser una profundización del nacionalismo dentro de toda Europa, ¿ya? Esto porque los países van a comenzar a potenciar la importancia de su nación, de su país, con las características que tiene cada sistema, ¿ya? Además de una carrera armamentista que se va a comenzar a ver dentro del territorio, ¿ya? Esto se tiene que sumar a la coyuntura que significó la crisis del 29, que va a tirar por el suelo el sistema económico que tenían en Norteamérica, que era el ejemplo para todo el mundo. Sin embargo, se dan cuenta que no es rentable. Además de que las democracias ya venían en decaída porque significaron una Primera Guerra Mundial, y además no pudieron mejorar o hacer que los países salieran de esta crisis en la que se encontraban. Y la respuesta que van a tener las personas es buscar un gobierno más fuerte y más autoritario. Un ejemplo de esto va a ser lo que sucederá con Hitler y Mussolini. También para que vean la unión que van a tener estos jerarcas. Dentro de toda Europa Central también y Mediterránea se pusieron dictaduras conservadoras o militares, ¿ya? Con algunas características fascistas, pero todo va a estar avanzando a ese sistema, un gobierno más totalitario y más fuerte, ¿ya? Algunas características general que van a tener el totalitarismo y que son los que vamos a revisar, es una ideología, ¿ya?, que sintetiza el proyecto de reforma social del régimen en cuestión, ¿ya? En el fondo van a sintetizar muchas ideas generales y con eso van a proyectar una idea, un partido único, organizado en funciones de esta ideología. Tenemos el partido nazi, el fascismo en Italia y el comunista en la Unión Soviética. Un dictador que ejerce el poder absoluto sobre el régimen y cuya autoridad se sostiene mediante un aparato de propaganda continua. Todo el tiempo estaban viendo, y vamos a verlo en las imágenes, que siempre se realza el símbolo o los líderes. Aquí hay que hacer una diferencia entre las dictaduras y los totalitarismos. En los totalitarismos hay un partido único que los lidera y un líder que está sobre ellos. Las dictaduras por lo general se imponen, ¿ya? En cambio, todos los totalitarismos que vamos a revisar van a llegar por la vía democrática. Una política del terror, eso va a significar que va a ser sistemático el que las personas tengan miedo. Cualquier persona que intentara hacer un cambio va a ser o asesinada o torturada. No solo la persona que lo intentaba, sino todos los familiares. Un ejemplo es el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank termina de golpe, y eso es por la persecución que estaban teniendo. Y ese diario termina de golpe porque es la noche en que los capturan, ¿ya? Que es la noche de los cristales rotos, cuando surgen todos estos miembros de la SS y de la SA y comienzan a perseguir a todos los judíos que habían escondidos, y uno de ellos es Ana Frank, ¿ya? Esto no solo se va a quedar acá, sino que también va a pasar a otros países como España, que se va a mantener neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Y Japón también, que se va a acercar un poco a este sistema, que dos grandes ejemplos de esto va a ser Mussolini, Hitler, y a esto hay que sumarle Stalin cuando se ejerce. Acá tenemos un mapa que muestra más o menos el panorama que tenía en Europa, en donde el régimen fascista
comienza a tomar más control en Europa Central. Las dictaduras están en la zona norte, parte de Francia, regímenes comunistas en la Unión Soviética, pero muy pocos se mantienen dentro de este sistema, ¿ya? O sea, van a estar acompañando este sistema. Entonces tenemos que todos estos sistemas van a comenzar a expandirse dentro de Europa. Hitler comienza a escribir el libro Mi lucha, en donde se plasman todas estas ideas, en donde se ve la supremacía del Estado. Todos los esfuerzos de la sociedad debían concentrarse en este nuevo gobierno, ¿ya? Como vemos en la imagen, la iconografía se mantiene, se ve la supremacía de esto, en Italia también, ¿ya? Tenemos esto entonces, que son regímenes totalitarios, prevalece el poder del ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿ya? El liderazgo oculto hacia una persona que podía ser el Führer, el Duce, en el caso de Italia, el nacionalismo exacerbado. Todo lo mejor que hay en el mundo va a ser dependiendo del país en el que se encuentre. Y se va a buscar también la expansión de territorios. Y también se oponen al orden establecido a nivel mundial. Recuerden que lo que intentan es demostrar de que su nación es la más poderosa del mundo. Con esto significa que hay muchas concentraciones de gente que apoyan esto. En España también se ve con Franco, se engrandece lo que es el militarismo, ¿ya? La popularidad de estos líderes comienza a ser mucho más palpable. Podían pasearse por las calles y las personas iban a verlo, ¿ya? Se comienza a aumentar la industria dentro de cada país, ¿ya? Si se fijan, en las imágenes se demuestra esto que se está hablando, de la supremacía de algunos países sobre otros, ¿ya? Con esto se potencia también el trabajo dentro de cada país y se empieza a ver el expansionismo que van a tener cada una de estas potencias, ¿ya? La doctrina social, la élite se comienza a distinguir sobre el resto. Van a comenzar a darse cuenta de que las personas que forman parte de estos partidos tienen una mayor importancia frente al resto de la sociedad. Son vistos como héroes en muchos casos, y la propaganda va a acompañar todo esto. Acá tenemos una propaganda incluso antijudía, en donde se demostraba como el judío como lo extranjero, como todo lo de afuera como algo malo, y comienzan las persecuciones también a todo lo que no era propiamente alemán. Por eso tenemos las persecuciones a homosexuales, a judíos, a comunistas, que sería como un problema, a gitanos, masones, extranjeros, todo lo que venía de afuera era visto como un problema. Se institucionaliza el rol de la mujer, de la juventud, que es lo que tenía que hacer. Cada área de la sociedad comienza a controlarse, la familia, cuántos hijos tenían que tener las personas desde muy temprana edad, se les comienza a llevar para que lleven esta idea. Acá tenemos los jóvenes de la vanguardia fascista, que es el ala que va a tener Italia, lo que en Alemania van a ser las juventudes hitlerianas. Entonces, tenemos todo este tema, la intolerancia que se va a dar a estos grupos extranjeros, a los judíos principalmente, ya donde tenían que portar la estrella de David en su brazo, y cualquier icono que fuera, era pasado a llevar, ¿ya? Esto va a significar que se muestre esta supremacía frente a la sociedad en diferentes áreas, que es la propaganda de la que se está hablando. Este partido va a existir un partido único que sobresalga en el resto y que siempre se mantenga arriba. No se va a ver ningún error de este partido. La propaganda también, como les había dicho, se empieza a monopolizar por parte del Estado, el lenguaje que se utiliza también. Se comienzan a trucar algunas imágenes para mostrar tan solo el lado positivo y bueno, ya como ven acá, el primer Photoshop que se hizo fue con esta propaganda. Entonces se vuelven regímenes totalmente burocráticos, en donde se ensalza esta figura de Alemania, ¿ya? Lo que va a potenciar esto es la crisis económica que se vivía, la que habíamos mencionado, grandes filas de desempleo, ¿ya? Las peculiaridades, las singularidades que va a tener cada una de estas naciones, ¿ya? Muchos eran de ideas tradicionales, de que querían volver a ese pasado que los enaltecía, ¿ya? El proletariado comienza a enaltecer el tema de los paros, comienzan a haber muchas huelgas que buscan esto,
que hubiesen un gobierno mucho más fuerte, ¿ya? Que en el fondo van a ser las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Esta culpa que se va a traer Alemania y cómo va a quedar Italia después de esto, ¿ya? En Italia, en los años 20, Italia fue el primer país en establecer un régimen fascista, ¿ya? Tras la Primera Guerra Mundial, Italia entonces vive una situación de una fuerte crisis, el país se halla endeudado, subían los precios y no había nada que lo pudiese detener, ¿ya? Sin embargo, la guerra le ocasiona un gran endeudamiento, una fuerte inflación, eh, que se refleja incluso en diferentes obras. A la crisis económica se aumenta la tensión, que creció todos estos problemas, algunos campesinos ocuparon las fincas de los terratenientes, entonces gran parte de la población comenzó a apoyar a los partidos políticos más extremistas, por ejemplo el Partido Comunista de izquierda y el partido, el Facci Italiani di Combattimento, por parte dirigido por Mussolini, que componía la derecha de este grupo. ¿Ya? Este último estaba conformado por excombatientes y la propaganda era lo que se mostraba, ¿ya? Fue fundado por Mussolini y su propaganda recogía en el fondo la reivindicación del anticapitalismo, de los obreros de izquierda y un extremo nacionalista. En el fondo siempre el nacionalismo está presente, ¿ya? Aquí vemos las concentraciones de población, la figura de Mussolini en el 21, los fascistas que contaban con 200.000 afiliados, se constituyeron como el partido más importante dentro de esto y que se mantenía con sus mismas ideologías, ¿ya? El Mussolini decide tomar el poder por la fuerza a través de la marcha sobre Roma, que fue después de socavar una huelga. El rey Víctor Manuel III ofreció la formación del gobierno a Mussolini, quien obtuvo plenos poderes. Y aquí comienza su gobierno. ¿Ya? Acá tenemos algunas imágenes de la marcha sobre Roma y su victoria que mostrar. Imagínense que pasó con todo su ejército, ya con todos sus seguidores por Roma y nadie pudo hacer absolutamente nada. Él tenía todo el poder. ¿Ya? Eh, Su primera acción entonces consistió en combatir la ley electoral para conseguir un parlamento sin oposición. En el fondo que el partido de Mussolini, del partido fascista, fuera el que controlara todo. ¿Ya? Su política interior entonces basó en los siguientes puntos. El poder absoluto residía en el duce, persecución de los políticos de oposición, supresión de los sindicatos y de los partidos opositores, control de la prensa, ¿ya? Comienzan a manejar las diferentes áreas, el proteccionismo económico, creación de corporaciones de trabajadores, en el fondo todo para mejorar la situación en donde se encontraban estos, ¿ya? Ayuda incluso a Franco en España a ganar la guerra civil, ¿ya? Se hace una firma, un tratado con el cardenal, se hace un acuerdo con la Iglesia Católica. Por otro lado, Hitler cuando llega al poder, ya después de la Primera Guerra Mundial, él va a formar estos primeros partidos, ya que eran partidos de trabajadores principalmente, en donde él comienza a ganar este poder. Incluso intenta hacer un golpe de Estado en el 24 que es fallido. Sin embargo, él es encarcelado, pero por muy poco tiempo y sale como un héroe, ¿ya? Acá tenemos una imagen de la asamblea del partido nazi en una cervecería. Ahí es donde se realizaban estas uniones, ¿ya? En donde intenta posteriormente salir. O sea, hay muchas manifestaciones que son en apoyo a este partido y así de a poco va ganando más autoridad, ¿ya? En las elecciones del Parlamento del 32, los comunistas y los nazis fueron las fuerzas más votadas, mientras que los socialistas y los partidos de centro sufrieron un fuerte descalabro. Si se fijan, la polarización se comienza a dar. El presidente de la República, Hindenburg, presionado por los hombres de negocio en el fondo, por los grupos más conservadores, nombra a canciller a Hitler en enero del 33. Y de aquí comienza su ascenso directamente. Ya en los pocos meses comienza a controlar el poder, con el pretexto de que un comunista había conseguido el Reichstag. Los comunistas fueron encarcelados en campos de concentración. Surge esta idea, ¿ya? Surge el ejército de la SA, ¿ya? Incluso esta primera fuerza que él tenía, la SA, son traicionados por las SS, en donde también se muestra esta frialdad y este poder que tenía Hitler sobre todos sus soldados, ¿ya? El,
comienzan a aumentar los miembros y cada vez el partido comienza a tener más poder, comienza a controlar diferentes áreas. El libro Mein Kampf se transforma en una Biblia prácticamente para estos movimientos y así Hitler comienza a tener el poder total sobre Alemania. ¿Ya? Comienza esta persecución a todos los extranjeros. Al comercio judío se le comienza a perseguir, se marcaban todos los negocios, se eran apiedrados, no se les permitía comprar a las personas judías en otros lugares, comienza la persecución directamente en estas personas y también con los lugares que ellos van a ir conquistando. Se crean guetos dentro de todas estas ciudades. Como les ha dicho, el diario de Ana Frank es uno de los mayores ejemplos de lo que va a significar la vida dentro de este periodo, ¿ya? Y termina nombrándose como el Führer y quita todos los partidos que no sea el nazi dentro de Alemania, concentrando el poder y generando la supremacía de su partido dentro del territorio. ¿Ya? Van a haber diferentes personas que le van a acompañar y, como les había dicho, traspasa cada nivel de la sociedad, desde los más niños, la política, el ejército, está este control y se va dando en diferentes lugares. El otro que nos queda por revisar es el estalinismo, en donde esta figura de Stalin dentro del Partido Comunista se enaltece y surge frente a la muerte que va a tener Lenin, el fundador de todo este movimiento. ¿Ya? Se encuentran en contraposición a Lenin y Trotsky, quienes aspiraban en el fondo a expandir la revolución marxista a otros países. Stalin desarrolló una política más nacionalista, se concentró netamente en la Unión Soviética, ¿ya? Donde era el socialismo en un solo país. Su régimen se caracterizó por el dominio absoluto del Partido Comunista sobre el Estado. Se concentra esta misma idea. Acá tengo una imagen de Stalin junto con Lenin. ¿Ya? Siempre se mostraba ese carácter que vimos en los otros, un líder fuerte, siempre trabajando. Acá se modifica la figura a la del obrero, que es la fuerza del país. ¿Ya? Después de la revolución del 17, como ya hemos dicho, se desencadenó una desgarradora guerra civil en Rusia. Las fuerzas leales al zarismo confirmaron el ejército blanco, que se enfrentó entre el 18 y el 22 al ejército rojo. El ejército rojo termina ganando y logra obtener el poder y establece este régimen bolchevique, que va a terminar con la matanza de la familia de los Romanov. Totalmente, se acaba con esa dinastía. El padre, la esposa y las hijas, todas son asesinadas un mismo día. El ejército rojo logra tomar el control de esto, ya se le coloca fin a las guerras, el Partido Comunista toma el poder y se comienza una nueva política, ya la NEP, que en el fondo la NEP mezcló prácticas comunistas y capitalistas, permitiendo, por ejemplo, la propiedad privada campesina. En el fondo no era de todos, sino que era una persona, pero de los trabajadores. Aunque la banca y la industria van a seguir en manos del Estado, ¿ya? Van a concentrar que va a ser la gran máquina que va a mover a la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces, este gobierno, para sintetizar, el estalinismo se basó en la supremacía del Partido Comunista, la fuerza del Estado, y también a cualquier opositor se van a crear los gulag. Como en Alemania estaban los campos de concentración, en la Unión Soviética se crean los gulag para cualquier persona que se opusiese al régimen. Estos principalmente estaban en Siberia o en algunos otros sectores que tenían dominio en la Unión Soviética y se llevan aquí a cualquier opositor, ya a cualquier persona que fuera contrarrevolucionaria. Se les hacía trabajar, muchas veces hasta la muerte, y si se fijan, concentraban a toda esta población, con las banderas de Stalin, en donde se remarca de nuevo lo que les estaba diciendo, el símbolo y la imagen y la propaganda se mantienen en todos estos sectores. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Stalin se basa en que no existían partidos opositores, siendo el Partido Comunista el único que había. Se promovió el culto al líder, lo mismo que vimos en Alemania y en Italia.
El Estado ejercía un estricto control de la información y de la creación artística y cultural. Lo mismo pasa en Alemania y en Italia. Se controla todo lo que sale. Se contó con aparatos de represión que controlaban a cualquier disidente. Ya se perseguía. Surge la KGB posteriormente en Alemania, perdón, en la Unión Soviética, mientras que en Alemania estaba la Gestapo. Investigaban cada cosa que uno hacía. Si yo me juntaba con alguna persona, a qué partido pertenecía esa persona, si tenía ascendencia o ascendencia judía. Se investigaba todo, y cualquier persona que no calzaba con este modelo era encarcelado o era enjuiciado. ¿Ya? Tenían total control de lo que se hacían. Incluso en la Unión Soviética, todos los políticos importantes tenían que estar en un edificio terminado, ¿ya? Porque de esa manera podían controlar sus conversaciones, con quién se juntaban, con quién hablaban. Todo era controlado dentro de estos partidos. Así tenemos como estas tres figuras, Stalin, Hitler y Mussolini, van a concentrar o van a formar esto que van a ser los totalitarismos. Va a ser esta idea o esta forma de ver el nuevo mundo que se planteaba en este momento. Una opción para lo que había sido la democracia, en donde tienen gobiernos fuertes, autoritarios, y lo que intentan hacer es volver o recuperar esta fuerza que tenían los países en su antaño. ¿Ya? Un ejemplo de esto es de que el control era tan grande que muchas de estas personas no sabían qué es lo que sucedía. Un ejemplo es la película El niño de pijama de rayas, que está basado en un libro. El niño de pijama de rayas, por ejemplo, lo que simboliza es la inocencia de los alemanes a través del protagonista y lo que vivía el pueblo judío a través del el niño Shmuel, ¿ya? Lo que hacían en el fondo es representar la inocencia que tenían los pobladores, las personas alemanas, en donde no veían nada malo su gobierno. Hasta que no se acabó la guerra, muchos de estos gobiernos no supieron lo que pasó, lo que sucedía. Algunas personas pueden ver lo que significó esto en la Unión Soviética con la serie Chernobyl, que se muestra la seguridad y el control que tenía la Unión Soviética sobre su territorio. ¿Ya? Con eso terminamos por el día de hoy. Cualquier duda o cualquier consulta la pueden hacer a través de la plataforma de Classroom o directamente con cualquiera de nosotros, con el profesor Pablo o conmigo directamente. Que estén bien, adiós.